Voy a hablar con José Gil Olmos. Él es un periodista de larga experiencia, reconocido, trabajador, aplicado al oficio, muy respetado en nuestro gremio. Él ha escrito varios libros, pero mire, ahora estamos para platicar sobre este libro, El Pastor de Masas, AMLO, una religión populista. Autor José Gil Olmos, está editado en Grijalbo y no es algo que implique una intención de descalificar esa faceta de López Obrador, sino de entenderla, de explicarla, de ver cómo ha sido todo este trayecto de López Obrador en este camino, el pastor de masas. Aquí está con nosotros José Gil Olmos, a quien saludo con gusto. Pepe, buenas tardes. Julio, ¿qué tal? ¿Sí me escuchas bien? Te escuchamos bien, Pepe, muy bien. Excelente. Imagen y sonido muy bien. Pepe, Bueno, pues has escrito varios libros, entre ellos Los brujos del poder, el ocultismo en la política mexicana. Otro, La Santa Muerte, la Virgen de los Olvidados. Otro es Santos Populares, la fe en tiempos de crisis. Y ahora te avientas con este tema, el pastor de masas, que vaya que es delicado abordar ese asunto porque mezcla política y religión, política y fe. ¿Por dónde va el tiro? ¿Qué es lo que buscaste y qué es lo que encontraste en este libro, Pepe? muchas gracias, Julio, por la oportunidad de hablar de esta investigación periodística. Como bien lo comentaste, no es mi intención y nunca ha sido mi intención en los trabajos que he hecho de investigación. Hice uno sobre los reporteros en el conflicto de Chiapas, uno de batallas de Michoacán, de cómo surgieron las autodefensas, otros más sobre familiares de víctimas de desaparecidos, en fin. En todos y cada uno de los trabajos que yo he realizado, pues no juzgo ni tampoco hago estos juicios a priori, sino más bien trato de exponer estos temas que me parece que son de interés ciudadano para los usuarios y para los lectores. Y en este caso, pues es una exposición, es una descripción y es una forma de ver a Andrés Manuel López Obrador, a nuestro presidente, con una óptica creo que diferente, en el sentido de que pues desde hace 3 décadas, algo así, que yo identifiqué, cómo es que ha tenido esta utilización de pues, distintas, digamos, epifanías o eh, eh, hace citas de la Biblia, utiliza a personajes de la Biblia, nada más y nada menos que a Jesucristo, y lo hace con una intención evidentemente política. Andrés Manuel López Obrador es un profesional de la política, eso se ha dedicado una muy buena parte de su vida. Y cuando yo digo esto que es el pastor de masas, lo primerito que hago es que para mí no es un profeta ni Mesías. De hecho, recordarás, Enrique Krause hablaba de que era el Mesías tropical. Me parece que es un desatino completo, porque pues en principio lo califica como un Mesías, me parece que es incorrecto, y después tropical, que aún más esta descalificación usando lo que en algún momento hemos visto, el determinismo geográfico, ¿no? De decir que dependiendo de dónde naces y dónde te desarrollas, es como eres, y ese determinismo geográfico ha sido utilizado para sustentar teorías racistas terribles, ¿no? En la historia. Pues yo digo que no, que más bien es un guía en el sentido de que está guiando a un pueblo, como él bien lo comenta, a un pueblo de una estadía, o de estadio, perdón, pues de pobreza, marginación, corrupción, etcétera, y lo quiere llevar en el camino hacia a una situación, una condición completamente distinta que él menciona muy bien, que se llama bienestar. Y cuando hago esta revisión periodística que viene desde finales de 92, 93, con su primera gran, digamos, acción que lo catapulta como un líder social a nivel nacional,
que es esta caravana que él realiza desde Villahermosa hasta la Ciudad de México en protesta por uno de estos tantos fraudes electorales en Tabasco, pues él bautiza, por así decirlo, esta gran acción como el éxodo por la democracia. Y es a partir de ahí como que yo empiezo a hacer esta revisión de cómo es que ha utilizado estas referencias y ha utilizado a la religión, a veces cristiana, evangélica, católica, y cómo la ha utilizado en los momentos que más lo necesita para tener estos apoyos populares, para justificar algunos programas sociales y evidentemente para pues una cuestión electoral. Entonces, es en ese sentido, digo, una presentación muy somera y muy rápida de cuál es el sentido y la intención de esta investigación periodística. Pepe, encuentras a lo largo de este recorrido que has hecho, encuentras que haya una auténtica convicción religiosa en Andrés Manuel López Obrador. Es una primera pregunta. Y la segunda, ¿crees que él se ha sentido llamado por una misión especial para cumplir con ella? Mira, encuentro una carga religiosa muy fuerte del presidente López Obrador, que se refleja incluso en sus acciones. No es para demeritar, ni mucho menos para descalificar, como comentaba desde el principio, sino para describir cómo es que, a diferencia de otros presidentes en la historia del país, digo, nada más habría que recordar lo que hizo Vicente Fox cuando toma posesión como presidente, o el tipo Felipe Calderón cuando hace menciones religiosas, o Enrique Peña Nieto, ¿no? Que hasta creo que fue a la Basílica de Guadalupe ahí a rezar. No sé a quién le rezaba, pero le rezaba, ¿no? Ujú. Andrés Manuel hace una recurrente uso de por lo menos la Biblia, ¿no? En muchos casos, y de la figura de Jesús en sus conferencias mañaneras. Pero no solamente eso, sino que en esta presencia, digamos, de la religión ya en la parte de gobierno, pues le dio la apertura muy amplia y muy fuerte a los grupos evangélicos en varios de sus programas, en uno de ellos en la Secretaría de Bienestar, nada más y nada menos que en este proyecto de Jóvenes con Futuro. De hecho, parte de la familia de Arturo Farela, que es el líder de Confraternice, que es una de estas agrupaciones evangélicas, está dentro de esta estructura de gobierno y están impulsando estos programas. O sea, sí veo como mucha claridad, a diferencia de otros presidentes o de otros gobernantes, cómo es que está presente este uso de la religión incluso en programas de gobierno. Y la segunda pregunta que me parece que es interesante, eh, y siempre con referente siempre a fuentes documentadas o fuentes de primera mano, eh, sin descalificar evidentemente las fuentes, porque además se corroboran, es que Andrés Manuel creo que sí se ha sentido destinado para tener un papel fundamental en la historia del país. Y me parece que digamos, en este sentido, el hecho mismo de que él plantee una cuarta transformación histórica, solamente, o sea, del mismo calado, ¿no? Que la independencia con Miguel Hidalgo, con la reforma con Benito Juárez o la revolución con Francisco I. Madero, la cuarta transformación encabezada por él en sí misma ya implica esta idea de que tiene un destino, digamos, un destino manifiesto, por así decirlo, ¿no? Es una barbaridad lo que digo, pero sí siento que se ve a sí mismo destinado a hacer esta enorme cuarta transformación que está planteando con su gobierno, y me parece que no solamente en este sexenio, sino que tendría una continuidad, por lo menos para el próximo sexenio, si es que las cosas que vemos ahora en la contienda de los partidos para el 2024 se mantiene como lo estamos observando. Entonces sí creo en las dos partes, ¿no? Que hay una amplia y una presencia importante no solamente en la parte de creencia, sino también en la aplicación de políticas de gobierno, en la parte religiosa, y él mismo creo que sí se siente con esta Sí, misión histórica de encabezar esta enorme transformación que está claro. planteando para el país.
Pepe, ¿has logrado esclarecer si López Obrador pertenece o participa a alguna iglesia específica, algún credo, algún ritual específico? Es decir, lo mismo lo vemos siendo padrino en una ceremonia católica de un empresario papelero de Durango y participando López Obrador como padrino ya en el poder, que lo vemos cerca, o según lo que ha dicho el propio Arturo Farela, orando adentro de Palacio Nacional con grupos evangélicos, o lo vemos participando en procesos de limpias, de sahumerios, de ceremonias de corte indígena. ¿A cuál credo, a cuál iglesia, a cuál denominación religiosa crees que realmente pertenece López Obrador? Mira, creo que eso es una de las grandes preguntas más importantes, ¿no? Que nos Sí. hacemos desde hace mucho tiempo, observando precisamente cómo es la acción y la conducta del presidente en estas distintas, digamos, escenas, ¿no?, religiosas o de creencia. Eh, Hace poco me lo preguntaban igualmente un especialista, Bernardo Barranco, que exactamente la misma pregunta. Y yo le decía que para mí es tan carismático López Obrador que incluso no lo podríamos clasificar dentro de una sola, digamos, ruta o una sola religión, sino que comparte este tipo, ¿no? La evangélica, reuniéndose con esta gente de Confraternice, recibiendo una oración, además públicamente le pone la mano en la cabeza y está rezando, él mismo está rezando para que nos vaya bien, pero al mismo tiempo, digo, no es casual, ¿no?, el hecho de que le llame Morena a su partido con una referencia directamente a la Virgen de Guadalupe, y en esa tradición católica cristiana de México, bueno, podríamos decir que es católico cristiano, pero él mismo dice, yo soy seguidor de Jesucristo, en el sentido de que es un luchador social. Entonces vemos en Andrés Manuel López Obrador estos matices tan distintos y tan diferentes que precisamente yo creo que lo hacen singular como persona, ¿no?, con todas estas mezclas de creencias y al mismo tiempo como un personaje muy singular ya como gobernante y como presidente del país. O sea, ningún presidente en México había hecho estas expresiones religiosas tan evidentes y tan normales, que al mismo tiempo que va a la Cámara de Diputados convertida en el Palacio Legislativo para asumir eh, constitucionalmente el papel de presidente de la República, y minutos después lo vemos en el Zócalo, en una de las ceremonias tradicionales en las cuales millones de mexicanos lo vimos cómo asumía el bastón de mando y le hacían toda esta limpia para las malas vibras. Y ahí me recordó que uno de los pasajes que yo retomo es que en el 2011, 12, perdón, en una de las, no, perdón, sí, 2011, 12, pasa por Catemaco y doña Chabelita Aguirre, una de las brujas de Catemaco, le hace una limpia, y en esa limpia, ¿no?, te acuerdas testimonios incluso de reporteros que estuvieron ahí, le dice que lo va a proteger de su principal enemigo, que era Carlos Salinas de Gortari, ¿no? O sea, sí vemos en la historia de Andrés Manuel todas estas mezclas, estas creencias y estos actos de fe que me parece que son las que sustentan a una de las figuras más interesantes para describir, y eso precisamente de eso se trata el libro. Y déjame comentarte una Sí. idea que he venido desarrollando en varios de mis libros y que creo que se refleja bastante bien en este. Yo creo, ¿no? Y bueno, no es que crea, sino que veo, hay una crisis estructural que permea en todas las áreas. Vemos una crisis religiosa, ¿no?, en el caso de la Iglesia Católica, con todos estos escándalos, ¿no?, en los que está envuelta. Hay una crisis de partidos políticos, de líderes, de caudillos. La propia familia está en crisis, en cambios, con estos nuevos modelos de familia. En fin, el propio periodismo está en una crisis y estamos viendo cómo se está transformando. Y hay una de las cosas que creo que está pasando es que lo que no está en crisis es la fe. La fe me parece que es totalmente al contrario, y la fe se está fortaleciendo, y una de las hipótesis que yo planteo es que en el 2018
una muy buena parte de los 30 millones de votos que tuvo Andrés Manuel López Obrador fue un voto de fe y de esperanza, en el sentido de que yo voté por él y votamos para que en este acto de esperanza y de fe nos fuera mucho mejor, que cambiaran muchas cosas que han estado muy mal. Entonces creo que también está esta situación y este contexto en el cual pues, surge una figura tan interesante desde muchos puntos de vista como es el propio Andrés Manuel López Obrador. Bien, Pepe, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar acerca de tu más reciente libro, El Pastor de Masas, AMLO, una religión populista, editado por Grijalbo. Vieras cuántos comentarios hay por aquí. Mira, Me Alejandro imagino. González, sí, dice que esto es un infomercial. No, no es infomercial. No tiene absolutamente ninguna significación de pago por difundir. Entrevistamos con toda frecuencia autores de libros y además a José Gil Olmos. Lo conozco personalmente, hemos sido compañeros reporteros, respeto su trabajo, sé de la honestidad de su trabajo y del enfoque que ha ido dando a muchas de sus investigaciones, pero se vienen las críticas muy duras, pareciera de veras que tocas el nervio religioso de un fenómeno político, Pepe. No, me imagino, Julio, y yo lo que les digo, cuando me hacen estos tipos de comentarios, les digo, miren, lean el libro, hagan un juicio, no a priori, sino a posteriori, miren, ¿no? las cosas de una manera pues, diferente y no olvidemos nunca que como sociedad y evidentemente como periodistas debemos de tener y mantener una visión crítica siempre, 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 independientemente de quién está en el gobierno, porque de esa manera vamos a seguir creciendo como sociedad. Si cerramos los ojos y nos dejamos llevar, ¿no? De una manera totalmente pues, a ciegas, pues nuestro voto no es un cheque en blanco, evidentemente, sino que la sociedad misma requiere pues de distintas maneras de observar a quien ejerce el poder en esta ocasión y evidentemente sin emitir juicios de valor y mucho menos descalificaciones. Por eso yo digo, estoy en contra de lo que dijo Enrique Krause, de que es un mesías tropical por las razones que ya estoy exponiendo. Me parece que tampoco es un profeta. El mesías y el profeta hablan con Dios y transmiten el mensaje de Dios. Andrés Manuel no es así. Es un verdadero líder social, un líder de masas, pero que en esta investigación yo veo que tiene ciertos tintes religiosos en el uso constante de partes del Evangelio, partes de la Biblia y parte de las figuras tan importantes como es Jesús. Ahí está Claro. expuesto. Sí, Pepe, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y ya iremos, yo lo estoy leyendo ya, estoy metido, El Pastor de Masas, AMLO, una religión populista. Pepe, muchas gracias y Al seguiremos contrario, en Julio. contacto. Muchas Hasta gracias, luego. un abrazo y hasta pronto.